Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a hallar el calor latente de fusión del hielo. Esto es el calor que hace falta dar a cada kilo de hielo para que pase de estado sólido a 0 grados a estado líquido a 0 grados también. Parecido al que se podría hacer en un laboratorio. Imaginad que en un calorímetro aislado del exterior mezclamos a una cierta cantidad de hielo, 50 gramos, a temperatura inicial, temperatura del hielo de -2 grados, unos cubitos, y los mezclamos con una cierta cantidad de agua, a 400 gramos, a una temperatura inicial que sale del grifo, por ejemplo, unos 15 grados, y nos preguntan, bueno, nos dan la temperatura de equilibrio a la que queda la mezcla después de un tiempo. Después de un tiempo quedará solo agua, el agua va a fundir el hielo porque es poca cantidad, y luego los dos se van a calentar y quedan a una temperatura de equilibrio de 4,38 Celsius, y nos preguntan cuál es el calor latente de fusión del hielo. Para hallar este calor latente de fusión, pues vamos a hacer un balance de calor donde vamos a tener en cuenta todos los calores cedidos o intercambiados por las distintas partes del sistema, que hay, bueno, hay dos, hielo y agua. Y lo que cede el agua, el calor que cede el agua y se enfría, el calor que cede el agua lo va a absorber el hielo. Vamos a, aunque podríamos escribirlo ya, es conveniente hacer un diagrama de lo que le sucede o de los procesos que hay en cada parte. Para el hielo, la masa de hielo sigue los siguientes procesos. Está inicialmente, es hielo a -2 grados. Se tiene que calentar hasta la temperatura de fusión, no lo he dicho, pero la temperatura de fusión del hielo la conocéis, es 0 grados. Sigue siendo hielo a 0 grados, aquí tiene que absorber un cierto calor porque cambia de temperatura, Q1, con el calor específico del hielo, que se me ha olvidado dar. Necesitamos conocer los calores específicos. Calor específico del hielo y el calor específico del agua. Del agua es más o menos julios por cada kilo y Celsius, y el del hielo es aproximadamente la mitad. Lo tenemos, os lo doy enseguida. El calor específico del hielo, como digo, es aproximadamente la mitad del agua, son 2100 julios por cada kilo y Celsius. Muy bien. Bueno, con estos datos aquí necesitaremos utilizar el calor específico del hielo, porque es hielo lo que cambia de temperatura. Ahora, el agua que estaba a 15 sigue cediendo calor al hielo y el hielo se funde y pasa a ser agua líquida a 0 grados. Eso necesitará un cierto calor 2, que viene dado por el calor latente de fusión y la masa de hielo que haya, pero que aún no conocemos porque es precisamente lo que nos preguntan. Y después el agua líquida pasa a ser, tenemos esta masa que teníamos inicialmente, 50 gramos, pero ahora de agua líquida, pasa a calentarse hasta la temperatura de equilibrio. Esto hace falta entregarle un calor Q3, que va a venir determinado por ahora el calor específico del agua y el cambio de temperatura, porque ahora es agua líquida y tiene calor específico del agua, que es este. Bien, ¿qué le pasa al agua? Bueno, el agua es mucho más fácil. Hay una cantidad de agua de 400 gramos que está inicialmente a 15 grados y es agua líquida, y pasa a la temperatura de equilibrio, que son 4,38, así que no sufre ningún cambio de fase ni nada, simplemente un cambio de temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Esta es la temperatura inicial del agua y esta es más baja, así que cede un calor Q4
al bajar su temperatura. Y este calor Q4 tiene que compensarse exactamente con los que absorbe el hielo. Es decir, nuestro balance de calor es Q1 más Q2 más Q3 más Q4 igual a 0. Ahora vamos a poner ya las expresiones concretas para estos calores, fijándonos en el diagrama y poniendo los distintos valores. Bueno, el Q1 es un cambio de temperatura, así que como todo cambio de temperatura lleva un calor asociado, masa por calor específico, hielo en este caso, por temperatura final, la temperatura de fusión del hielo, menos inicial. Hay que poner siempre final menos inicial. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el signo correcto del calor. Si la final es más alta que la inicial, esto va a ser positivo, es decir, absorbido calor, que es precisamente lo que pasa aquí. Para pasar de menos 2 a 0 hay que absorber calor. Entonces siempre final, temperatura final menos inicial. Si hacemos el balance así con los signos. Después tenemos un cambio de fase, un cambio de estado, en el que se absorbe calor, así que es más la masa de hielo por el latente de fusión. Si fuera un cambio de líquido a sólido, aquí tendría que ir un menos, o de gas a líquido, pero como es de sólido a líquido y absorbe calor, pues hay que poner un más. Muy bien. ¿Y qué nos queda? Bueno, un cambio Q3, un cambio de temperatura asociado a un calor Q3, que es masa de hielo. Calor específico ahora es agua, así que tiene calor específico del agua, por temperatura final, la de equilibrio, ya según vemos en el diagrama, menos la inicial de este proceso, la temperatura de fusión. Y aquí hemos acabado con el hielo. Ahora nos falta la parte del agua, que está en este otro diagrama, el Q4, que es mucho más fácil. Es masa de agua, calor específico de agua, temperatura final, TE menos inicial, TA. Vale, igual a 0. De aquí conocemos todo menos el latente de fusión del hielo. Lo despejamos y echamos las cuentas y listo. Si despejáis de aquí, pues esto queda, no voy a poner la expresión, pero es fácil de despejar. Esa de hielo, calor específico del agua, así, esto, y esta es la solución. Si ahora metéis los números, bueno, veis que como todo lo que aparecen son diferencias de temperaturas, podéis meter las temperaturas directamente en Celsius. Si las pasáis a Kelvin, se va al 273. El cambio de temperatura es el mismo en Celsius o en Kelvin. Así que las podéis meter directamente en Celsius. Y esto sale aproximadamente 3.333 por 10 a la 3 julios por cada kilo. Esto son calores, van julios, esto sale en kilos, pues son las unidades correctas. Y esto es de hecho aproximadamente el calor latente de fusión del hielo.